La película comienza con una joven llamada Hope, quien, siendo pequeña, tuvo que despedirse de sus padres porque iban a una misión de trabajo. Hope no sabía que sus padres eran grandes héroes en secreto, encargados de desactivar una bomba que podía causar una destrucción masiva. El plan era utilizar sus poderosos trajes para reducirse de tamaño e ingresar en la bomba para desactivarla desde dentro. Sin embargo, pronto el matrimonio se dio cuenta de que el revestimiento de la bomba era demasiado denso, impidiendo que lo atravesaran. En ese momento, la madre de Hope, llamada Janet, pero conocida como la avispa, tomó una decisión arriesgada. Redujo su tamaño hasta el nivel subatómico para llegar al núcleo de la bomba. Afortunadamente, el plan funcionó y Janet logró salvar miles de vidas. No obstante, al reducirse a nivel subatómico, Janet descubrió que ya no podía volver a su tamaño normal, quedando atrapada en el reino cuántico. Años después, un nuevo hombre hormiga, llamado Scott, logró entrar y salir del reino cuántico, despertando en Hank la esperanza de recuperar a Janet. Con esta idea, Hank se dedicó a construir un túnel cuántico que, posiblemente, permitiría traer a Janet de vuelta. Mientras tanto, el superhéroe Scott cumplía su sentencia bajo arresto domiciliario, lo que le permitió pasar más tiempo con su hija, Cassie. Durante una de sus actividades con Cassie, Scott, accidentalmente, sobrepasa el límite de su casa, activando la alarma de su brazalete electrónico. Minutos después, agentes del FBI llegan a su hogar para una inspección. Scott intenta justificarse, diciendo que nunca intentaría escapar y que solo faltan 3 días para completar su condena. Durante la inspección, un agente del FBI llamado Jimmy le pregunta a Scott si ha tenido contacto reciente con Hope y Hank, a lo que él responde que no los ha visto en más de 2 años. De vuelta a su rutina aburrida, Scott intenta pasar el tiempo hasta que termine su sentencia. Sin embargo, una noche tiene un extraño sueño donde se encuentra en el reino cuántico usando el traje del hombre hormiga. En el sueño, Scott se ve transportado a una habitación, donde al abrir un armario encuentra a una joven jugando a las escondidas. Curioso, Scott mira un espejo y se sorprende al darse cuenta de que en realidad es Janet. Scott despierta confundido y decide contactar a Hank para contarle sobre el sueño. Tras tanto tiempo sin hablar con Hank, Scott se arrepiente de haber llamado, rompe su teléfono y continúa con su rutina diaria. De repente, un insecto lo pica en el cuello, haciéndolo desmayarse rápidamente. Al despertar, Scott descubre que está dentro de un diminuto auto, y para su sorpresa, Hope está a su lado. Scott se preocupa, pues sabe que no puede estar cerca de Hope sin violar su sentencia. Hope lo tranquiliza explicándole que manipuló su brazalete electrónico y lo colocó en una hormiga gigante programada para replicar sus movimientos diarios. Más tarde, llegan a un antiguo edificio donde Scott se reúne con Hank. Scott se disculpa por sus acciones pasadas, especialmente por involucrarlos en la pelea junto al Capitán América, lo que los convirtió en objetivos del gobierno. A pesar del resentimiento, Hank y Hope le explican que el sueño que tuvo podría ser clave para encontrar a Janet. Hank y Hope llevaban años trabajando en un túnel cuántico, pero aunque habían logrado avances, aún no podían acceder al reino cuántico. La noche anterior, un experimento casi exitoso abrió un portal al reino cuántico por unos segundos. Creen que el sueño de Scott es una señal de que Janet está intentando comunicarse con él para pedir ayuda. Además, piensan que Janet implantó en el sueño de Scott recuerdos de los momentos que compartió con su hija, confirmándoles que sigue viva. Para completar el túnel cuántico y mantenerlo abierto, necesitan una pieza con mucha energía que está en manos de un villano llamado Burch. Scott acepta ayudarlos y se sorprende al descubrir que el edificio donde están también es una miniatura, al igual que el auto en el que llegó. Más tarde, el grupo parte en una misión, sin darse cuenta de que una figura misteriosa y translúcida los está observando. Eventualmente, Hope se encuentra con Burch en el lugar acordado para negociar la pieza. Burch revela que sabe quién es ella y menciona que tiene compradores interesados en el laboratorio y las invenciones de Hank. Ofrece $1.000 millones a cambio de todo el paquete. Hope se niega rotundamente, decidida a completar el túnel cuántico y salvar a su madre. Sin llegar a un acuerdo, Burch termina la negociación y para empeorar la situación, se queda con todo el dinero de Hope. Con esto, Hope finge retirarse, pero rápidamente se pone su traje de avispa e inicia una batalla. Utilizando sus habilidades para encogerse y volar,
Hope derrota a los secuaces de Borch y logra obtener la pieza para el túnel cuántico. Cuando parecía que todo estaba resuelto, una figura misteriosa y translúcida aparece frente a Hope. Al ver a la figura, Hope intenta enfrentarse a ella, pero los movimientos rápidos e impredecibles de su oponente dificultan el combate. Scott, que aún no tenía su traje de hombre hormiga debido a su sentencia, recibe un nuevo traje de Hank para poder ayudar a Hope. Después de esto, Scott llega al lugar con la ayuda de una hormiga voladora y apoya a Hope en la batalla. Eventualmente, la figura misteriosa logra escapar, pero antes de hacerlo, captura el edificio miniaturizado de Hank. Sin el laboratorio y sin recursos para continuar su trabajo, Scott sugiere refugiarse en la sede de su empresa, donde sus antiguos socios, llamados Louis, Kurt y Dave, se encontraban. A pesar de la resistencia inicial de Hank, el grupo finalmente acepta. Al llegar al lugar, Louis propone encontrar el laboratorio con la ayuda de un rastreador cuántico. Sin embargo, los equipos necesarios para el rastreo estaban en el laboratorio que fue capturado. Para seguir con el plan, Hank decide recurrir a un antiguo colega de trabajo llamado Bill, quien podría tener el equipo necesario para rastrear el laboratorio. Mientras tanto, la figura misteriosa y translúcida, conocida como Ava, regresa a su casa con el laboratorio de Hank. En ese momento, muestra signos de debilidad e inestabilidad debido al traje, y para resolver esta situación, entra en una cámara especial que ayuda a contener los efectos en su cuerpo. En la universidad donde Bill imparte clases, Hank, Hope y Scott lo encuentran y le piden ayuda para rastrear el laboratorio. Bill escucha atentamente, pero revela que no tiene el equipo necesario para localizar el laboratorio. Antes de irse, Bill sugiere que el rastreo puede hacerse utilizando los reguladores presentes en los trajes antiguos. Al saber esto, Scott recuerda su antiguo traje y dice que lo escondió dentro de un trofeo que su hija Cassie le regaló. Entonces, llama a Louis para que recupere el trofeo en su casa, pero Louis le informa que el objeto está desaparecido. Después de reflexionar, Scott concluye que la única persona que podría haber tomado el trofeo es su hija. Por ello, él y Hope van a la escuela de la niña, pero el traje de Scott, que estaba en fase de pruebas, empieza a fallar. Rápidamente, Scott se encoge y crece de forma descontrolada mientras intenta pasar desapercibido por los pasillos de la escuela. Finalmente, encuentra la mochila de Cassie, recupera el traje que estaba en el trofeo y se marchan. Luego, Hank utiliza los reguladores del antiguo traje de Scott y logra rastrear su laboratorio. La señal de los reguladores lleva al grupo a la casa de Ava, donde la encuentran dormida en su cámara. Aprovechando la oportunidad, intentan recuperar el edificio, pero Ava despierta y ataca al trío antes de que puedan escapar. Más tarde, Scott se despierta atado junto a Hank y Hope y ve a Ava a su lado. Ava revela que su debilidad no se debe al traje, sino a un desequilibrio molecular en su cuerpo. Cuando Hank y Hope despiertan, aparece Bill y revela que es aliado de Ava. Bill explica que, años atrás, el padre de Ava, llamado Elias, trabajaba en S.H.I.E.L.D. junto a Hank y Bill, investigando el reino cuántico. Sin embargo, Elias tenía ideas diferentes, lo que llevó a su salida forzada del proyecto del túnel cuántico. Decidido a continuar su trabajo, Elias construyó en secreto una máquina de investigación cuántica, pero durante un experimento explotó, terminando con su vida. Afortunadamente, Ava sobrevivió, pero la explosión causó daños irreversibles en su estructura molecular, lo que le da la habilidad de ser intocable, pero como consecuencia, siente dolor y se debilita. Eventualmente, Bill acogió a Ava e intentó ayudarla, pero S.H.I.E.L.D. vio el potencial de sus nuevas habilidades y explotó su condición para realizar misiones a cambio de una promesa de cura que nunca se cumplió. Solo después de la caída de S.H.I.E.L.D., Ava dejó de ser utilizada como herramienta y Bill comenzó a buscar una solución para su condición. Ahora, Bill y Ava creen que Janet, quien está atrapada en el reino cuántico, contiene suficiente energía para estabilizar el cuerpo de Ava. Sin embargo, este proceso podría costarle la vida a Janet, algo que Hank se niega a aceptar. Durante la discusión, Hank finge sufrir un paro cardíaco y Hope pide ayuda a Bill para encontrar su medicina en una lata cercana. Cuando Bill abre el recipiente, es sorprendido por hormigas gigantes que liberan al trío. Con esto, aprovechan la confusión para recuperar el laboratorio y escapar.
De vuelta al laboratorio, y con la pieza obtenida de Burch, el trío está más cerca de completar el túnel cuántico. Mientras tanto, Burch localiza a Luis y sus socios, pues cree que ellos saben dónde están Scott y el laboratorio. Al encontrarlos, Burch aplica un suero de la verdad a Luis, obligándolo a revelar la información. Mientras tanto, Ava descubre que le queda poco tiempo de vida y decide capturar a Janet para forzar a Scott y Hank a ayudarla. Volviendo a Luis, bajo los efectos del suero de la verdad, aunque no podía mentir, comienza a contar una larga historia llena de detalles innecesarios sobre cómo conoció a Scott. Sin embargo, esto no funciona, y Luis termina revelando la ubicación de Scott. En ese momento, Ava revela que está en el lugar, y tras saber la ubicación de Scott, se dirige hacia él. Para evitar que Ava tome el laboratorio, Burch llama al FBI y les da la ubicación de Scott. En el laboratorio, Hank, Hope y Scott intentan energizar el túnel cuántico, pero no funciona. De repente Scott empieza a comportarse de manera extraña, y poco después, Janet toma el control de su cuerpo. A través de él, Janet proporciona instrucciones para completar el túnel, y da al grupo las coordenadas de su ubicación en el reino cuántico. Emocionados, Hank y Hope siguen sus indicaciones, y ajustan la máquina para rescatar a Janet. Después de un tiempo, Janet sale del cuerpo de Scott y regresa al reino cuántico. En ese momento, Luis llama a Scott y le avisa que el FBI, Ava y Burch se dirigen al laboratorio. Al enterarse, Scott informa a Hank y Hope, quienes se molestan por la situación. Rápidamente, comienzan a organizar su fuga, mientras Scott intenta regresar a casa antes de que el FBI descubra su ausencia. Por suerte, la familia de Scott está en su casa cuando el FBI aparece para registrar el lugar. Pero Scott logra llegar a tiempo y se esconde en el baño para evitar sospechas. Mientras tanto, Hope y Hank no tienen la misma suerte y terminan siendo capturados por los agentes. Antes de que el FBI confisque el laboratorio, Ava aparece de sorpresa y tras atacar a los agentes, se lleva el laboratorio. Eventualmente, Scott descubre que Hank y Hope fueron arrestados y decide trazar un plan para liberarlos. En una sala de interrogatorio, Hope encuentra su traje de avispa y un uniforme del FBI, dejados por Scott, quien los ayuda a escapar con la ayuda de hormigas entrenadas. Después de esto, los tres huyen en un automóvil, pero pronto son perseguidos por los hombres de Burch. Mientras tanto, Hank intenta usar un rastreador secreto para localizar su laboratorio. En el laboratorio, Bill y Ava intentan reactivar el túnel cuántico para traer de vuelta a Janet. Volviendo con Hank, planea entrar al reino cuántico y pide a Scott y Hope que se encarguen de enfrentarse al FBI y a Ava. En ese momento, Luis llega al lugar por pedido de Scott y ayuda a vigilar los alrededores. Dentro del laboratorio, cuando Bill intenta activar la máquina, es detenido por hormigas controladas por Hank. Después de encender la máquina, Hank activa su nave e inicia su descenso al reino cuántico. Mientras Hank se dirige a rescatar a Janet, Hope y Luis toman el laboratorio encogido e intentan huir en coche. Sin embargo, Burch y sus secuaces los rodean. Sin darse por vencida, Hope utiliza sus habilidades al volante e incluso encoge el coche para escapar de las trampas. Cuando todo parecía ir bien, Ava captura una moto y persigue al grupo. Mientras tanto, dentro del reino cuántico, Hank enfrenta nuevos desafíos, siendo atacado por tardígrados gigantes. Afortunadamente, logra activar la energía del túnel y reducirse aún más. Afuera, Ava se mete en el coche de Hope, la saca y logra tomar el laboratorio, escapando en otro vehículo. Tras pensarlo un poco, Scott activa el poder de su traje y al volverse gigante, ataca a Ava, obligándola a soltar el laboratorio. Con el laboratorio en manos de Hope, intenta huir, pero es sorprendida por Burch y sus secuaces, quienes logran llevárselo y escapar. Para empeorar la situación, Scott tiene problemas con su traje y queda demasiado grande. Mientras tanto, Hank finalmente encuentra a Janet en el reino cuántico. Momentáneamente desorientado por la inestabilidad del lugar, Janet aparece para calmarlo. Emocionado por el reencuentro, Hank la lleva a su nave para regresar a casa. De vuelta al mundo exterior, Scott ataca el vehículo en el que estaban Burch y sus secuaces, intentando recuperar el laboratorio. Sin embargo, Burch logra escapar en un barco. Al verlo, Scott utiliza su traje para encogerse y se sube a un insecto volador para alcanzar a Burch. No obstante, en el camino,
un ave aparece y hace que Scott caiga al agua. Nuevamente, Scott utiliza su traje para volverse gigante y, al recuperar el laboratorio, se lo entrega a Luis y Hope. Debido a su tamaño gigante, Scott se desmaya y cae al mar. Rápidamente, Hope utiliza su traje de avispa, se sumerge y ajusta el regulador de Scott, salvándolo. Mientras tanto, Ava ataca a Luis y decide activar el laboratorio en medio de la ciudad. Eventualmente, Hope y Scott llegan al laboratorio y encuentran a Ava iniciando el proceso de extracción de energía cuántica de Janet. En ese momento, Hope y Scott logran llegar a tiempo para desactivar la cámara e interrumpir la extracción. Después de esto, se desarrolla una batalla final, con Scott y Hope enfrentando a Ava juntos. Con su fuerza combinada, logran ganar tiempo hasta que Hank y Janet regresan. Cuando Janet emerge del túnel, madre e hija finalmente se reencuentran después de 30 años. Posteriormente, Janet percibe la inestabilidad en el cuerpo de Ava y decide ayudarla. Usando su energía cuántica, estabiliza temporalmente a Ava, haciéndola sentir mejor nuevamente. Con el peligro superado, todos se preparan para escapar antes de que llegue el FBI. En ese instante, Ava, arrepentida por sus acciones, decide tomar un nuevo camino junto a Bill. Mientras tanto, Scott corre a casa para evitar ser descubierto fuera de su perímetro de arresto domiciliario. Cuando los agentes irrumpen en su casa, lo ven tocando la batería y no sospechan nada. Sin pruebas en su contra, el FBI finalmente libera a Scott de su arresto domiciliario. De vuelta a la normalidad, Scott pasa más tiempo con su hija Cassie, trabaja con sus amigos y disfruta la vida junto a Hope. En la escena final, días después, todos se reúnen para probar un túnel cuántico portátil creado en la furgoneta de Luis, cuyo objetivo es recolectar partículas cuánticas para ayudar a Ava con su condición. El experimento resulta exitoso y Scott entra en el reino cuántico. Sin embargo, cuando pide ser traído de vuelta, pierde contacto con el grupo. Afuera, Hope, Hank y Janet se desintegran debido al chasquido de Thanos, dejando a Scott atrapado en el reino cuántico, y así termina la película. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.